Que Listo, fervaina7@gmail. ahí empezamos a grabar. Buenos días a todos. Qué alegría iniciar esta nueva conversación sobre los objetivos de desarrollo interior, que bueno, ha sido pues toda una aventura que iniciamos ya hace unos meses con James, con el interés de hacer un viaje de exploración compartida por esos temas, siempre un poco, hablando un poco de darle una perspectiva más integral a la conversación, de tal manera que habl- eh, compartiéramos nuestras verdades personales alrededor de cada uno de los ítems, las comprensiones mutuas que podíamos hacer y también que le metiéramos un poquito de conocimientos multidisciplinarios a la reflexión sobre los temas, ¿cierto? Que fuera como en esos tres niveles y hemos disfrutado mucho el encuentro, hemos aprendido mucho eh, de estar como profundizando, dándonos del lujo de profundizar en las cosas, que creo que es uno de los grandes privilegios que se tienen actualmente, poder como uno ahondar sobre los temas, no pasar de una manera tan rápida, ¿cierto? A menudo hay como mucha superficialidad eh, y hay una disminución de las conversaciones profundas, entonces, y de que tengan muchas perspectivas, entonces nos ha parecido como muy interesante empezar a crear esa conexión, también esa profundización y también que se pueda generar también una posibilidad de ir cada vez profundizando en temas tan importantes como son pues los objetivos de desarrollo interior que hacen parte de esas cualidades que tienen que ver con el alma, ¿cierto? Que tienen que ver con las virtudes, que tienen que ver con la belleza interior de las personas, con los rasgos de la personalidad y es la base de todos los aprendizajes, es la base de las relaciones de pareja, es la base de la conversación, como que estos objetivos de desarrollo interior, haga lo que haga, tiene uno, pues lo invitan a uno a ser como más generoso, como ser más, como que son las cualidades que necesitan los reconstructores de la sociedad, de esa reconstrucción, porque después de la cultura de la deconstrucción, viene la cultura de la reconstrucción y esa reconstrucción requiere de la confianza. No podemos empezar algo nuevo si no tenemos una confianza básica en nosotros mismos. Quiere decir, el cinismo, la paranoia y el egoísmo provocan desconfianza. Y cuando se cae la desconfianza, pues se dificultan las relaciones. Ustedes lo notan, puede que la gente no hable mucho de la confianza, pero apenas nos falta esa confianza, ya sea por apego seguro en los primeros años de nuestras vidas, desarrollamos egos muy fuertes, muy defensivos, muy vigilantes y controladores. Y también se ha visto mucho esa pérdida de confianza en las personas que han estado pues con traumas muy profundos en su existencia. Parece que eso también, una de las cosas que debilita, además de debilitar también que pues sean las hormonas del estrés las que fecundan el organismo, pues eso inhibe la empatía de las personas. Mientras que por el otro lado, la confianza, dicen pues los neurocientíficos, pues que libera, y el amor también libera como oxitocina. Y esa hormona, pues irrigada en el cuerpo, pues aumenta también la capacidad de empatía, de conexión con el otro. Y el estrés la inhibe. Entonces es muy importante saber esto porque pues es como el combustible necesario para la reconstrucción de la sociedad, pues tener un poco más de confianza. Por eso hablamos un poco que después de la filosofía de la sospecha, poder irnos a las hermenéuticas de la confianza, porque es el ingrediente activo para, para iniciar algo nuevo, para reconstruir. Entonces yo creo que yo confío mucho en las personas y en los diálogos que he venido haciendo también me he dado cuenta de que mucha gente ya ha pagado la deuda con la deconstrucción con la sombra. Ese trabajo es básico para hacer el trabajo de reconstrucción. Si no hacemos ese trabajo de construcción, es muy difícil, pues, empezar a hacer el trabajo que nos invita también, pues, este tiempo y es como empezar a crear una confianza mayor para poder cooperar incluso en mayor escala. Entonces, yo creo que la confianza es como la confianza y la vulnerabilidad pues van de la mano. Como educador me he dado cuenta también que muchas de las maneras para crear confianza en el aula se da a través de utilizar la vulnerabilidad como un instrumento de percepción y de conocimiento científico, porque ambas son manifestaciones también de la dignidad. Entonces, por la confianza y la vulnerabilidad llega mucho la empatía, llega mucho la conexión profunda entre las personas, llega mucho la sinceridad también
llega mucho una actitud de escucha, que es la que también estamos buscando mucho como un objetivo de desarrollo interior súper importante. Pero por el otro lado, el aislamiento, la desconfianza, el bullying, todas estas cosas, la humillación, eso pues genera todo lo contrario, como una capacidad de distancia y de enemistad con los demás. Entonces, creo que parte del juego en el que estamos es que si queremos construir una sociedad, que queremos crear unos mejores diálogos, tenemos que generar una confianza entre nosotros. El humor es muy importante, el juego es muy importante para esto. En los niños, en el juego, los niños aprenden también a confiar. Y en las relaciones, ¿cierto? Pues unas relaciones donde nosotros tenemos confianza en el otro, pues todo puede evolucionar mucho mejor. Puede las parejas tener como mejores, como una relación más saludable cuando hay como desconfianza, como... y la confianza tiene que ver un poco también con el cuidado del otro. Digamos, hay como tres categorías que para mí son muy importantes en esto en esta categoría del colaborar en la que estamos, y es y tiene que ver también con las relaciones que lo trabajamos pues hace unos meses atrás, y tiene que ver con el cuidado del otro, ¿cierto? La confianza y la cooperación son como tres dimensiones que son esenciales para las relaciones, ya sean familiares, de pareja, como que es como una base fundacional. Incluso también lo pensábamos, aquellos que lideran cosas pueden fomentar una cultura de la confianza en el trabajo. ¿Cómo? Pues reconociendo a las personas por lo que hacen, honrando la dignidad de los demás. Uno como profe también como que invita también a desafíos, porque eso también alimenta la confianza, hacer cosas que sean desafiantes, como la hizo el maestro ignorante que cuenta Jacques Rancière, que enseñó lo que no sabía. Esos desafíos es introducir un poquito de estrés, ¿cierto? De dificultad, y eso como en el liderazgo es como muy importante. Lo otro que he visto para la confianza, las relaciones informales. Recuerdo mucho que en los Media Lab, por ejemplo, Media Lab Prado en Madrid, detectaron que era a través de las relaciones informales que se construía conocimiento. Entonces crearon como espacios como en el Media Lab que fueran como una cocina, que fueran como... Eh, incluso hasta con cerveza ahí, como buscando que la gente se conectara desde la informalidad. La informalidad genera mucha potencia en la confianza, en los vínculos, promueven muchas cosas. Entonces, si creáramos de pronto espacios también para esa cultura de la confianza, tendrían que ser más relacionados con las relaciones como informales, como más así, más sueltas. También como promover como la autonomía de las personas, no estar como controlando tanto los grupos, permitir a que la gente haga lo que le apasiona. Por eso es muy importante en estas habilidades del desarrollo interior en educación, pues trabajar mucho los proyectos, porque cuando uno trabaja por proyectos, pues los estudiantes también pueden ubicarse en el trabajo que más les apasiona, con las cualidades que más tienen para compartir en un grupo. La otra cosa chévere también es compartir información, ¿cierto? Que haya como buena circulación de espacios donde se comparta la información, y que los proyectos que se hagan también, pues lo he visto mucho en educación, que creen como favorezcan el desarrollo multidimensional de las personas, que las personas sientan que eso tiene como un significado, un propósito importante para la vida. Y últimamente, más recientemente en educación, esa confianza la he estado trabajando mucho alrededor de la vulnerabilidad, que creo que está muy relacionado también con la confianza. Cuando uno habla con ese sentido de desnudez, de miedo, cierto, porque es que piensen un poquito en estas dos dimensiones del ego, que son como mucho, un ego muy inflado, que se vuelve cínico, se vuelve orgulloso, ¿cierto? Que rebota, choca contra todo porque está como muy excitado por aparecer, por el reconocimiento, ¿cierto? Por el poder, por la codicia. Y el otro, pues un ser muy desinflado, ¿cierto? Ya ese desinflamiento, imaginémoslo como una uva apachurrada, y eso genera como una desconfianza tenaz, porque pues esa sentirse también o con un exceso de confianza o muy poca confianza, pues son peligrosas ambos excesos. Y una actitud en exceso, pues lleva a que las otras personas también se manifiesten a través de sus excesos y sus extremos. Entonces yo siento que, que, mm, que podemos alimentar la confianza vía por la vulnerabilidad, ¿cierto? Buscando
proporcionar también espacios donde no podamos, donde no juzguemos tanto, donde no enjuiciemos tanto, donde que permitamos como no avergonzar tanto, porque la vergüenza también va hacia atrás, ¿cierto? La culpa, esas emociones como culpa, vergüenza, envidia, esas vainas lo que hacen es eludir la responsabilidad. Y la confianza tiene que ver un poquito también con ese contexto ya de asumir un poquito más de responsabilidad en lo que hacemos. Entonces, el yo inflado a veces es muy hiperreactivo y el yo desinflado es un yo muy hiporreactivo. Quiere decir como que incluso a veces con un grado de insensibilidad extrema, que es lo que han visto también mucho en las psicopatías no criminales y en los procesos de acoso sexual, pues son personas que están muy desinfladas, hay mucha vergüenza, hay mucha poca confianza, también hay muchos apegos inseguros, ambivalentes en muchos de las personas que parecen tener estas faltas de empatía así como tan excesivas. Entonces, y lo otro que reflexionaba yo sobre alrededor de la confianza es que cuando uno tiene confianza, pues va muy dirigido también a la simplicidad en su estilo de vida y que esa simplicidad es también otra de las cualidades interiores para el trabajo de reconstrucción y para pues unas vidas más tranquilas, ¿cierto? Más simples. Yo creo que eso es una manera también de hacer justicia social. Una manera muy sutil de justicia social es vivir como con menos, como con más tranquilidad, como mayor simplicidad en el estilo de vida. Y esa simplicidad también tiene que ver un poco con la satisfacción con poco, ¿cierto? Como con la gratitud, tiene que ver también con la amplitud y la confianza. ¿Para qué? Para uno poderle dar amplitud y confianza en los demás. Yo creo que una persona que lidere, una persona que esté en este trabajo de la reconstrucción requiere una confianza como básica, muy estabilizada para poder que entren otras personas a construir, pues, de una manera más. Por eso hablamos de hermenéuticas de la confianza, no, porque ya no es la distancia, sino ya la cercanía, el abrazo, la proximidad, pensarnos un poco sobre las polarizaciones más creativas, ¿cierto? Cómo poder reunir grupos donde esa chispa surja en diversidad, y con la confianza también de sabernos como imperfectos, con la confianza también en los errores, con la confianza también en que no somos de siempre como los mejores y que tenemos dificultades. Es por eso muy importante la vulnerabilidad, porque es mostrar también una cara más amable y más humana de las cosas y no tan idolatrizada, porque es que también en la idolatría también se juegan muchas cosas que en los psicólogos llaman la sombra dorada, que es un poquito exacerbar, digamos, las cualidades positivas de los demás, pero poniéndome yo como en unas más pequeñas o aquellas en el arte, pues ese afán de la excelencia o de la virtud, del genio, y siempre van a haber personas mejores que nosotros. Entonces, como que bajarle un poquito a esa competencia, bajarle un poquito, es como inspirar también unos espacios que sean más confiables, ¿cierto? Que sean más ricos. Y la otra cosa que veo a nivel político es que si en los gobiernos se favorecerían más espacios públicos donde haya más mezcla, más encuentro, más diversidad, como ayer hablando con una amiga que pues trabaja con inmigrantes y me contaba lo importante y que es como trabajar como en esa diversidad, como que estamos siempre como muy sesgados en nuestros grupos, entonces como promover espacios culturales donde esas mezclas y esa diversidad pueda ser más fuerte, yo creo que eso generaría una seguridad realmente más chévere en las ciudades, como que más apropiación de los espacios públicos y eso realmente mejoraría mucho la educación de las personas porque daría una confianza interna de ver que de un contenedor como urbanístico, como que puedes estar ahí, no te va a pasar porque hay más personas habitando los espacios. Entonces yo creo que esa falta a nivel del proyecto de la ciudad de los niños, donde los niños estuvieran más en las calles, más espacios para el juego, para las personas mayores, pues eso permitiría también, yo creo que fomentar también como un poquito más esa confianza. Y una última cosa como para compartir que me llama la atención de la confianza, pues tiene que ver un poquito con amistad. Creo que si uno hace la historia de los amigos, ¿cierto? En diferentes momentos de su vida, pues empieza a mirar como ciertos patrones. En los momentos donde la identidad de uno ha querido como transformarse, siempre llegan personas nuevas de amistad. Y entonces me parece muy chévere que hacer esa historia de la amistad y esa historia de las personas con las que hemos conectado y resonado, pues dan
pues nos dan cuenta un poco de nuestro sentido de la confianza, que de pronto se vuelve como un rasgo más característico de nuestro ser, pase lo que pase, digámoslo, con un grado también de aceptación también de las cosas, ¿cierto? La persona confiada también es una persona que acepta más las cosas como son y no se estaba buscando siempre cambiarlas o que quiera, ¿cierto? Y la otra cosa que pues, ya finalizando, pues, que me gustaría compartir es la confianza también que a veces generan los líderes políticos, como los líderes carismáticos, ¿cierto? Que muchas de las personas conservadoras tienen como una inclinación como a ciertas personas y a líderes que les dan esa confianza, que parecen ser como un sustituto de Dios. Y también se ve mucho en los que van a los movimientos terroristas como el ISIS, han mostrado que muchos de esos jóvenes, pues parece que es un sustituto como de la religión y es como una forma también de trascendencia alrededor de estos grupos, como que ese sentido de pertenencia, todos los seres humanos lo necesitamos, pero en una versión patológica esa trascendencia también pues se da también cuando tomamos una posición extrema y estamos buscando los chivos expiatorios, incluso en el mismo sentido de trascendencia, yo creo que los movimientos conspiranoicos tienen un poquito de eso da un poquito de ese, como de eso de esa trascendencia. Siento yo, el MAGA, por ejemplo, ese movimiento americano alrededor de Trump y de todo este negacionismo y inspirado también con hackers y que están creando fuentes de desinformación, empresas que están dedicadas a eso, pues saben muy bien que eso debilita la confianza en las instituciones, eso debilita la confianza en la ciencia, los tierraplanistas, toda esta información también de desconfianza en las instituciones en un tiempo, por ejemplo, pandémico, es algo muy peligroso porque pueden estar llevándonos a problemas de salud pues muy brutales. Entonces yo creo que también, y por el otro lado, pues los temas del suicidio, que es una de las cosas también que están en alza y parece que pueden estar muy relacionados también con ese sentido de confianza interna, de seguridad interior, de sentido de vida, ¿cierto? Mucha gente a veces se suicida no porque quiera morir, sino porque quiere sentirse abrazada y aliviada de lo que le está sintiendo. Quiere un poco, es como descansar un poco del sufrimiento y piensan que esa es como la mejor manera. Entonces hay como una manera, hay un problema de salud mental grande en la sociedad y ahorita pues en pospandemia también ha surgido mucho. Eh, y que nos llama también a todos a trabajar un poco sobre esos temas. Por eso esos asuntos de los objetivos de desarrollo interior se tienen que volver parte del menú educativo ya, porque eso va a ser como la base para sortear muchas complejidades que están llegando en la sociedad. Dejaría como por ahí, como para tocar algunos temas que me llaman la atención. Voy a aprovechar que nadie entra para compartir algunas ideas alrededor de esta eh, exuberante exposición de Andrés. Yo quedo abrumado de la cantidad de información y, y me atraviesan muchísimos impulsos e ideas que me motivan otra vez a examinar ese tema. Yo, el tema de la confianza, ustedes me han oído a mí hablar un poco como de contrapuntos, no solo armónicos, sino un poquito desarmónicos, que dos personas piensan más que tres, que es necesario trabajar la convivencia del abismo con digamos, la cumbre. Yo creo que me parece que esa es una actitud que es necesario mantener porque la realidad es así. No hay una cosa creciente donde vamos a una identidad de puros, de tranquilos, de confiados, de buenas gentes. Eso, a medida que vamos avanzando y vamos volviéndonos un poco más ancianos, pues nos tranquilizamos. Yo no me he tranquilizado para nada en eso, a pesar de la edad que yo tengo, eso se los aseguro. Pero y sigo pensando que esa actitud
trágica, me parece que es la real de la gente. La gente sube y encuentra, queda en el halo de una transformación en un momento dado. Cuando se enferma o entra en problemas, vuelve a salir el nerd, esos nerds sociales internos que tenemos, y dice, carajo, yo he estado haciendo mi esfuerzo honestamente, tanto personal como la comprensión de lo interno social, que es una dimensión muy importante de captar también porque estamos inscritos en eso también. Pero vuelvo y en los momentos álgidos de la vida se me salen otra vez. Y recuerdo una conversación con un maestro de esos espirituales interesante, me decía, Fernando, es que realmente uno no cambia. Y creo que fue uno de los momentos más importantes porque me tranquilicé. O sea, dije, no, ahí, si esa palabra que hoy es tan común, tan importante, que se llama inclusión, ¿no? Es inclusión y políticamente correcta y antidiscriminatoria, en fin. Entonces, yo la uso en un sentido un poquito perverso, donde es necesario también incluir el dolor, placer, en la dimensión de la confianza y de la desconfianza, de la dimensión de la identidad y a veces de lo heterotópico que tenemos en algunos momentos donde no sabemos dónde estamos atrapados o agarrados. Y a medida que vamos avanzando en la edad también va aceptando, va teniendo como unas dimensiones de aceptación e inclusión en ese sentido, como lo diría en ese momento. Si yo lo miro, ese malestar en la cultura y en la sociedad, pues puedo encontrar tasas decrecientes de criminalidad, una institución que no es muy antigua, pero es una institución que existe en los términos que existen hoy, que es la familia nuclear. Esa no era la institución histórica de la familia era una familia extendidas donde la mujer podía tener varios compañeros y había muchos hijos que compartían la vida con tíos, con abuelos. Ese era un tipo de institución, pero desde la modernidad sobre todo ha digamos, privilegiado la familia nuclear del niño, la niña, el papá y la mamá. Y el papá tiene la sudadera rosada, la mamá tiene la sudadera rosada, el niño tiene la sudadera más chiquita rosada y la niña tiene la sudadera chiquita rosada y salen a la ciclovía en conjunto. Es como la familia ideal. Eso también ha tenido ya unos cambios muy rotundos en este momento y uno encuentra diversas formas de la familia, diversas familias gays, familias de poliamor, familias de amistad, etcétera. Y hay unos niveles también de crecientes de confianza, que es otra de las formas de malestar social. Realmente yo no lo veo como un camino creciente de confianza, sino más bien detecto como niveles de creciente de confianza, pero tampoco lo veo como, digamos, si fuera la crisis de la descomposición del tejido social, sino que eso permanentemente va a coexistir y habrá una lucha permanente por el reconocimiento en medio de esos momentos, reconocimientos sociales, reconocimientos en los grupos comunitarios, reconocimiento personal también, yo me reconozco de estas maneras. Y, en un mundo donde la dimensión fundamental es la economía, que ese es el otro punto, y bueno, digamos que la tecné, el otro punto de la tecnociencia y la economía, pues simplemente ha soslayado, ha apabullado de una manera también, yo diría que con bastante violencia, las otras dimensiones sociales y las otras dimensiones de los seres humanos. Entonces, si en estos capítulos interesantes de que ustedes encuentran y oyen otra palabra de esas que está muy bien posicionada, pero solamente como forma, como morfología, es la coherencia, ¿no? Entonces, y le piden a uno coherencia y yo a veces sí, yo la pido y yo también me la pido y hago esfuerzos enormes,
pero hay un día que estoy en una incoherencia total. Hay un día que estoy derrotado, hay un día que estoy caído, hay un día que estoy en el desamparo, hay un día que necesito ayuda, más bien. A veces la única ayuda que tengo yo son como las amibas y las lombrices que tengo en la interioridad y los glúcidos y los lípidos, como decía Julio Cortázar, ¿no? No tengo más ayuda que esos y a veces floto y sigo y como dice los Beatles en su canción, al otro día sale el sol, ¿no? Al otro día sale el sol. Entonces hay también digamos que confianza y esperanza y una cercanía entre esas dos palabras. Esa, yo la pondría un poco como que hay esa esperanza. Yo confío en que al otro día sale el sol. Entonces vuelvo a salir de esos huecos negros. Uno se va transformando también como en un espeleólogo, esos que son expertos en las cavernas, ¿no? Y yo confío más en el espeleólogo que ha transitado esos lugares para que hable conmigo y a veces me ayuda a flotar. Y yo también soy de alguna manera un espeleólogo, ¿no? Que por eso tengo a veces una buena capacidad de apoyar, de recoger, de ayudar, de calmar a otras personas o a un entorno social. Porque cuando se ha pasado por esas fuerzas virulentas, como decía Nietzsche, que si mira el abismo el tiempo suficiente, el abismo te devuelve la mirada, pero es una mirada en el fondo que es amigable cuando uno se vuelve espeleólogo, ¿no? Esos seres impresionantes que son capaces de bajar por las cavernas y estar en soledad ahí, enfrentando cualquier tipo de vicisitud, cualquier tipo de accidente que pueda tener, y se siguen moviendo y terminan saliendo y le pueden relatar a otras personas lo que existe. Entonces, a mí esa eh, digamos, posibilidad que me parece siempre. William Somerset Maugham escribió un libro, una novela que se llama Al filo de la navaja. Yo recuerdo permanentemente ese título porque, digamos, una altísima maestría es aprender a moverse en el filo de la navaja. No lo digo para todos, porque eso sería una angustiante, sería, pero para ciertos guerreros expertos que tienen la capacidad de ir al frente y que tienen digamos, la valentía de abrir horizontes, de pensar lo impensado, de hacer visible lo invisible, de hacer audible lo inaudible, el filo de la navaja sería una experticia en el camino, ¿no? Entonces, vuelvo y recojo yo esto porque, digamos que cuando nosotros damos la respuesta de los seres humanos, no es que a medida que vayamos avanzando, sí, claro, tenemos mejores respuestas médicas, tenemos mejores respuestas educativas, pero en el fondo hay algo también que son atributos muy profundos de la vida. Y yo recuerdo la respuesta creo que tú lo señalabas en la reunión que yo estuve hace como 20 días, Andrés, que era la respuesta de lucha y huida. En el momento te lo alcancé a oír. Y eso no es solo algo sintomático, sino es algo muy profundo en los seres vivos, no es ni siquiera en los seres humanos, los seres vivos. Nosotros como una, una raíz, dependiendo de esa raíz, estamos respondiendo en digamos, respuestas de lucha o de huida. La de lucha que es agresiva y la huida que es del miedo, ¿no? Del miedo. Y nosotros respondemos ahí, respondemos. Y a veces del miedo y la tristeza. Y si va a una dimensión más profunda, es la vergüenza, que es tal vez uno de los dolores más profundos. Es como un cuchillo haciéndose el seppuku ceremonial japonés de los samuráis. Es como revolviendo la parte más visceral del ser humano. Yo diría que la vergüenza sería mucho más profunda que cualquiera de las otras dos. Y pues por supuesto que la soltada de cortisol con eso es gigantesca. Y frente a la lucha y huida, si es de lucha uno saca su espada y si es de huida saca uno el escudo, ¿no? Es protegiendo la herida fundamental. Pero también han descubierto, Benson, que tenía el instituto en Harvard, Herbert Benson, ustedes lo han estudiado, ¿cierto? Me imagino. Él hizo un instituto que estudiaba estos temas de las luchas, de las respuestas de lucha y huida y descubrió que había una respuesta que se llamaba de relajación, que es extraordinaria. Entonces,
lo común era la lucha por la supervivencia y esa estaba, digamos, articulada a lucha o huida, pero también había unos momentos que en la supervivencia era necesario desatar una dimensión que es la respuesta de relajación. La respuesta de relajación, él era muy interesante cuando uno estudia a Benson, él muestra que hay ciertos animales que, por ejemplo, en las momentos en que no hay alimentos porque hay un verano, perdón, hay un invierno muy fuerte, los animales entran en unos procesos de hibernación, bajan todos los ciclos vitales y reducen el trabajo de la conciencia y se entra en un espacio, digamos, un poquito de paz y reducción de actividades. Y ahí lo conecto mucho con eso que estaba señalando Andrés de la simplicidad, de lo minimal, de reducir, de aprender a vivir con menos, de dejar la exuberancia que es obscena, esa exuberancia donde la dimensión de la felicidad está catalogada es como la adquisición de bienes, ¿no? Y de tener más ostentación. No, eso. Entonces, además que los seres humanos podemos experimentar tener esa experiencia de relajación. Yo la he experimentado en muchos momentos, pero también con una técnica que usando, yo me imagino que ustedes conocen, James y Andrés, que es la cámara de supresión sensorial. ¿La conocen? Sí, James dice que sí la conoce, es una cámara donde uno se introduce, baja, digamos, la luz, uno se introduce ahí, es una agua que tiene unas salinas especiales que le permite flotar, uno se empelota, se pone unas cosas aquí en los oídos y se acuesta en esa cámara la cierran, le quitan la luz, le quitan el sonido, a uno le dan algo para el gusto en la lengua y usted empieza a entrar en una experiencia antigravitatoria, porque uno ya no está haciendo todavía el esfuerzo que se hace como en las piscinas donde uno flota un poco y mueve las manos para mantener el equilibrio. No, simplemente se extiende y está en una experiencia antigravitatoria. No tiene sonidos del mundo porque quitan la luz, quitan los audios, quitan el olfato, quitan un poco el sonido que tienes en la lengua y el, empieza a, digamos que, a oscurecer los estímulos externos del mundo. Pero al oscurecerse los estímulos y no estar haciendo el esfuerzo gravitatorio de mantenerme erguido, sino descansando en paz, se amplifican los estímulos internos y empiezas a oír el corazón, los sonidos del intracuerpo y el gorgojeo que va pasando por los intestinos, y además la conciencia también empieza a perder la sensación de el límite. Por ejemplo, la sensación del límite está dado porque yo estoy a 36 grados y estoy más o menos bien, o a 38 grados en la temperatura corporal, pero si está ahí en Bogotá, creo que ustedes están en Bogotá, entonces está a 14 grados, o en esta temporada está a 5 grados casi con seguridad. Es una cosa muy fría. Entonces, esa diferencia entre los 5 grados externos y los 36 internos me da la sensación de que yo tengo unos límites corporales y que tengo la sensación del cuerpo. Y además configurado allá con esa digamos, sumatoria de sensaciones, percepciones y representaciones que se podría llamar el yo. Me dice, es que soy yo soy Andrés, yo soy James Delgado, el cuerpo. Al perderse esos límites, porque la temperatura en la cámara de supresión sensorial también te la colocan a 36 grados, usted pierde los límites corporales, usted empieza a sentir que usted ya esta sensación que yo tengo aquí en la ciudad donde yo estoy, en esa Armenia, entre mi cuerpo y la temperatura exterior, no la empiezo a sentir, sino que la empieza a experimentar un espacio que digamos que se expande y la sensación del cuerpo se expande más las amplificaciones y además la memoria empieza a devolverle representaciones e información de la memoria. Entonces va sucediendo una serie de cosas y una de las experiencias que puede llegar a suceder si es deliberado es la respuesta de relajación, que es muy interesante. Es una experiencia de paz interna, de aflojamiento de todas las tensiones internas del intracuerpo,
de aflojamiento de las tensiones externas del intracuerpo y de las tensiones mentales. Entonces, al producirse eso, eso también hace que usted se expanda, tiene una experiencia diferente eh, a la experiencia habitual que tenemos de lucha y vida, que son respuestas de supervivencia y de, digamos, de atención, de alerta muy grande. Bueno, todo esto era para poner los contextos de la respuesta de lucha o vivida. Entonces, me parece que eso podría ser, digamos, el, digamos, una de las condiciones que me haría experimentar cierta seguridad en el mundo, cierta, pero entendiendo que yo estoy en los dos polos, yo me puedo mover en los dos polos. Yo puedo, Deleuze decía una cosa maravillosa, yo puedo entrar en un devenir intenso, que sería el polo lucha-huida fuerte, un devenir intenso, o puedo entrar en un devenir imperceptible, que sería esa dimensión donde yo reduzco, donde yo entro en paro, donde yo espero que me cuiden o me cuido, o entro en ese momento de silencio, ¿no? En ese momento de silencio que es muy interesante, que me permite, digamos, captar experiencias interiores. Y yo lo digo normalmente es para que no nos quedemos solo en uno de los costados, sino que el ser humano, nosotros, prohibimos a los alumnos, a los compañeros de la vida, que seamos capaces de movernos entre esas polaridades, que seamos capaces de aceptar esas polaridades, que esa inclusión debe ser ahí también, que seamos hábiles en la respuesta de lucha y huida y seamos hábiles en la lucha de relajación. Entonces ahí, digamos que la confianza de alguna manera yo eh, empezaría a verla como una dimensión más abarcante, que podría abarcar las dos dimensiones. Pero en el momento en que no esté, sería una aceptación también plena de la desconfianza o de la, digamos, vulnerabilidad. Usted usa una palabra que también me atrae muchísimo porque nosotros amamos lo vulnerable realmente. Amamos lo frágil, amamos lo imperfecto. Lo fuerte lo admiramos, pero eso no lo amamos, eso yo lo admiro, lo envidio o alguna cosa, ¿sí? Yo quisiera tener eso sí, pero más como admiración o como envidia, pero realmente yo siento el amor frente a un niño pequeño, frente a un gatito, frente a una persona con problemas, frente a flores frágiles. Esa es la dimensión. Entonces yo también rescataría en el punto de lo vulnerable como que realmente despierta son dimensiones amorosas, profundas. No solo, y, y cuando yo estoy vulnerable, yo me atiendo muchísimo, porque yo estoy, y espero que me ayuden, ¿no? Yo me acuerdo en ciertas técnicas terapéuticas que Fernando y yo éramos, las practicábamos en otra época, que había un día que se llamaba el Día del Desamparo. Y era un día en que alguien que es bondadoso y generoso con uno lo quiere cuidar. Pues, normalmente no es con la esposa ni nada, sino con... permítame un segundito. Clarita, estoy en una teleconferencia, pero enseguida termine, te llamo. Me encantaría hablar contigo ahora. Bueno, bueno, un abrazo. Chao, chao. Entonces teníamos un día de desamparo, Andrés y James. Y esa persona decía, yo estoy aquí durante todo este día para apoyar. Entonces uno decía, yo podía estar, yo entraba como en unos devenires fetálicos, en posiciones fetales o entraba como en etapas muy iniciales, como un niño, chupaba dedos, no sé qué. Yo quiero un helado, entonces yo le compraba un helado. No, pero yo lo quiero de esto y esto y esto, entonces yo le traía. Lo que dijera se cumplía, porque era el día del desamparo de esta persona. Pero esta persona aceptaba, o yo, o las otras personas, o Fernando Baena, que también lo hace, aceptaba que podría estar en un estado de vulnerabilidad de ese orden y es tener la seguridad de que hay personas a los lados que me pueden ayudar digamos, a calmar eso. Y la regla era que yo pedía lo que se me daba la gana. Yo quiero esto como una mujer embarazada. Yo quiero esto, entonces me lo traía.
yo quiero que me haga cosquillas aquí o me eche un cuentico. Yo en ese momento necesitaba que me contara una historieta. Necesito un cuentico, entonces yo pensaba en un cuentico. Entonces era el día, tú no te imaginas los días más maravillosos, eran los días de desamparo. Yo decía, uy, yo quiero otro día de desamparo, porque eso es una delicia, ¿no? Uno era el egoísta, pero el egoísta chévere, en el sentido de que sí, yo soy para mí ese día. El otro día puedo estar para el resto o puedo estar en la lucha huida, pero ese día estoy para mí. Y estaba las otras personas enfocadas en ti. Entonces, rescato esas palabras que tú has señalado como lo vulnerable y enfatizo que lo vulnerable es lo que realmente amamos. Enfatizo que lo frágil es lo que realmente amamos. Enfatizo que lo imperfecto es lo que realmente amamos. Lo demás, lo que es fuerte, lo que es poderoso, lo admiramos, pero uno no se enamora de alguien muy fuerte porque está en unos estados de desequilibrios muy profundos. Termina uno estando, bueno, sí, con unos ovarios muy bien puestos, termina uno con unos ovarios muy bien puestos, ¿no? Y no con la fuerza masculina poderosa que uno puede desatar. Entonces, lo dejo ahí porque no quiero posicionarme. Veo que Fernando Baena se desapareció. Sí, ¿Qué le pasó? sí. Tenía que resolver una cosa de último minuto y un corte de Ah, ya internet o tocó algo eso. así. Tuvo problemas con la red y bueno, Bueno, muy bien. Ya. Bueno, pues lo de la confianza es como el asombro para mí. Y creo que también tiene que ver, o bueno, no sé, o sea, pensando un poco en eso, he estado un poco como dándome cuenta lo sirve mucho para estar solo, la confianza. Em, y en general, cogiendo lo de Ospina, yo pensaba, o sea, como que hay que tenerle más confianza a la desconfianza Sí, y hay que desconfiar más de la confianza. sí. Creo que es un poco como lo que Fernando plantea y me parece, yo me enfoqué un poco más en la reflexión, en confiar en la desconfianza, pues la que realmente estuvo como más presente como en mí en estos días pensando en este tema. Eh, y es desde esa perspectiva que yo la estaba explorando o pensando, experimentando, es como, como un acto de fe también, o sea, confiar como yo lo estaba viendo, porque también podría confiar, o sea, como que hay varios tipos de confianza, ¿cierto? Hay una confianza que tiene que ver con el respaldo, por ejemplo, que tiene una persona en la que uno va a confiar. Una confía en ella porque tiene un respaldo. O confío en ella porque la conozco desde hace mucho tiempo y porque sé que es de determinada manera, entonces por eso confío en ella. Pero yo estuve meditando mucho, fue como en esa confianza como necesaria para poder desempeñarse de una mejor manera ante el absurdo, ante el caos, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte, ante lo incomprensible, ante la guerra. Eh, no sé, creo que de algún modo también tenemos que confiar en eso. O sea, no sé cómo decirlo, pues lo pongo aquí, no sé cómo podríamos meditarlo. Bueno, en fin, fue como mi meditación, fue como mi camino. Y cuando hablaba Andrés de la sombra, pensaba en eso también, y es confiar más en la sombra. Creo que estuve como más haciendo ese ejercicio de, mm, de confiar en el absurdo, de confiar en el sinsentido, de confiar en el accidente, de confiar en lo incontrolable, pero sin ninguna evidencia, ¿no? O sea, solo por un acto de fe, un salto existencialista que también termina siendo funcional para el desempeño.
O sea, que ese acto kamikaze de pronto de confiar en lo inexplicable o en la guerra, incluso en lo insondable, al mismo tiempo te permite estar como en una mejor disposición para el juego. Eh, Dejaría ese aporte que fue como mi parte de caminar un poquito de la confianza en estos días. Yo siento que, ¿qué áreas de mi vida, por ejemplo, yo no tengo confianza? Yo siento que un área que no confío mucho es como en la parte como el hacer negocios y de sacar mis ideas, digámoslo, con una visión como de organización y de negocio, ¿cierto? Como que no tengo esa, no sé si es por miedo al fracaso, miedo a o qué miedos hay ocultos en esa pérdida, en esa área que siento que es tan importante desarrollarla en algún momento de la vida, ¿cierto? Mi papá pues trabajó mucho en la parte, siempre fue, nunca trabajó para otros, sino que montó su propio proyecto. Y de él le agradezco mucho ese temple de haberse mantenido como independiente con su propia fundición mucho tiempo allá en Manizales y pues siento yo que eso, como es un acto de coraje, ¿cierto? Es un acto como de valentía también que es importante y que me gustaría pues seguir nutriendo esa confianza básica para poder empezar a, porque creo que me tengo confianza en muchas cosas y hay en otras que no tanto. Por ejemplo, yo creo que cuando yo estaba pequeño, el haberme caído mucho y los deportes y la calle, esa cultura de barrio, eso genera una confianza muy rica porque te caes. Correr riesgos hace parte de que las relaciones funcionen. Si una relación no corre riesgos, y no digo ir a vía infidelidad, no sería ese riesgo, buscándolo tan afuera, sino como correr un riesgo más interior. Ese de correr riesgos internos. Quiere decir, como ver las relaciones como una escuela de autotrascendencia también, para mí ha sido importante, pero por el lado de la parte de los negocios, siento que quisiera un poquito más de confianza en poder como fortalecer y no tenerle miedo. Y también me he preguntado eso, qué es lo que pasa ahí, sabiendo que tengo como los referentes, tengo las capacidades sociales para de pronto emprender eso, pero como que quisiera fortalecer esa área de mi vida en la cual como que a veces no confío tanto. Por el lado del arte y de las cosas que hago y de mis límites, los conozco en lo que hago cuando toco guitarra, ¿cierto? Sé que no lo hago con un sentido de presentación y lo mismo mis dibujos y mi relación como con, he perdido un poco miedo al miedo al juzgar o a la equivocación o a la aceptación de las cosas incluso por los demás. Entonces en eso ya, pero hay otras áreas en mi vida que siento que quisiera tener más confianza también en la desconfianza, como decía James, como en la desconfianza. ¿En qué sentido? Aprender también a confiar en aquellas personas o en esas partes internas mías que yo también desconfío. Quiere decir, mirarlas con más atención. Yo creo que esa paradoja es interesante en el sentido que nos permite mirar que parte del coraje, ¿cierto? Parte del coraje que necesitamos y de la valentía es también poder trabajar con esas polaridades que Fernando pues nos hablaba de la lucha y de la huida y también de los estados de relajación, ¿cierto? Que aquellas personas que puedan integrar más paradojas son personas que puedan tener un alma como más fecunda. Y también ver los alcances también. Otra área en la que yo me sienta que no tenga confianza, porque es que también es chévere, también siento que para mí, por ejemplo, las relaciones de pareja han sido como algo muy importante en esa construcción de la confianza y de la singularidad y de enamorarme también de eso, como de lo que yo soy, de lo que tengo y como de los límites y lo perfectible que es uno, ¿cierto? Entonces siento que es una gran escuela las relaciones, son una gran escuela los amigos, pero llega a un nivel donde quizá para esta falta de desconfianza de la que hablaba, que tiene que ver un poco con esta del fundar mis propios emprendimientos, mis propios proyectos. Es algo que quisiera como trabajar más. Solo como dejaría para ahí para comentar un área en la que yo siento que podría necesitar, o tal vez de relacionarme con más personas que tengan de pronto esas otras habilidades, porque es que uno tampoco puede tener todas las habilidades para todo, también hay que ver los alcances también y tal vez lo que falta
no sea solo un asunto de confianza, sino como de un mejor equipo también puede ser. No sé ustedes cómo la ven. ¿O qué Oye, piensan? Andrés, interesante lo que dices, pero ahí yo recuerdo la novela que ustedes la deben conocer de Robert Musil que se llama El hombre sin atributos, ¿se lo recuerda? Mm, Una obra muy icónica de la literatura alemana del siglo XX. Y es, si uno pudiera ponerle en una en un par de tres palabras, la síntesis sería la incredulidad en la perfectibilidad del ser humano. mm, La incredulidad en la perfectibilidad del ser humano. Ahora, si eso lo dices desde las otras perspectivas que son más profundas, yo soy un practicante el budismo tibetano tántrico, ¿no? Entonces, si a mí me dice de la imperfectibilidad del ser humano, pues me dice, pero si el budismo ve el universo del budismo es mucho más extenso de lo que a veces nosotros podemos ver con nuestros alcances. Y yo creo que lo integraría. Por ejemplo, un maestro budista que se llama Trungpa Rinpoche, que llegó a los Estados Unidos y creó la Universidad de Naropa en Boulder, Colorado. Él era digamos que la actitud no era la actitud apolínea, digamos, del monje encerrado, que tiene una austeridad total y que medita todos los días y que come vegetariano y, mejor dicho, el ideal, ¿no? El ideal. No, al contrario. El bodhisattva en una siguiente etapa es una persona que va a ayudar a los seres humanos a despertar, a liberarse y a despertar. Le enseñan y le dice, usted está dormido, o está perdido, o eso no es el mundo, y le enseña a despertar. Y su tarea aquí es hacer esa, incluso antes de que él se despierte. Pero hay una actitud en el budismo tántrico, hay una actitud donde ya no hay una diferenciación dualista entre la forma y la no forma, o entre el espacio y la vacuidad, entre la forma y la vacuidad, perdón, sino que valora profundamente la dimensión dual, pero viéndola desde una actitud no dual, en profundidades no dualista. Y para un budista tibetano tántrico diría, no, el espíritu, voy a hablar del espíritu para decirlo en términos más occidentales, pero el espíritu no es difícil de alcanzar, sino imposible de evitar. Es imposible. Así sea para el recontraasesino, el Adolfo Hitler, el que sea, es imposible de evitar. Ya está ahí, ya él lo tiene, sino que está muy dormido, está muy perdido. Entonces, por ejemplo, Trungpa Rinpoche ya no, a pesar de que se formó como un monje tibetano clásico, ¿no? Que llegaba cuando era muy pequeño y hacía todos los procesos educativos y hacía la meditación de 3 años, 3 meses, 3 días, 3 semanas, ¿no? 3 segundos, etcétera, etcétera, y se volvía un doctor en divinidad, etcétera, etcétera. Cuando él llegó a los Estados Unidos y vio el mundo occidental, él dijo, ahí también está la divinidad. Y para eso, la tesis de una amiga mía, antropóloga de los Andes, que entrevistó a las putas de el barrio Santa Fe. En esa época el barrio Santa Fe ya tenía, estoy hablando de como 30 años, tenían eh, eh, ya tenía tradición en el tema. Entonces, la tesis, el nombre de la tesis la retomó de una frase que le decían las prostitutas a ella cuando hacía las entrevistas, el estudio, que decía, más malas son las buenas. Entonces, esa era la frase. Yo dije, oye, qué maravilla, ahora la entiendo perfectamente y me entiendo. Pequeño, El Padre Amaro, que es un filme que hay mexicano extraordinario eh, se los recomiendo. El Padre Amaro era la fachada de lo bondadoso y realmente era la sombra que tenía era perversa, pero no era una sombra atendida, sino era una sombra reprimida y sepultada. Entonces, para estos Trungpa Rinpoches, para Trungpa Rinpoche, por ejemplo, él iba a las rumbas y metía drogas y iba con las putas y creo que se murió de sida, además, de paso, ¿no? Pero para él eso no era
creo que, y además sí era gay, o sea, más incluyente no puede ser, ¿no? Porque era lo apolíneo y lo dionisíaco, digamos. Yo creo en las dos, yo creo que uno debe estar siendo apolíneo, a veces un día estoy apolíneo y otro día estoy dionisíaco, o a veces estoy metido con los dos al tiempo y estoy en una confusión. Pero para Trumpa, en el caso budista, estoy señalando uno que uno diría, no, estos no son, no podrían estar admitiendo, pues lo admiten profundamente en el budismo trántrico tibetano. Entonces, para él estar en una rumba así inyectándose de morfina tranquilamente con un poco de putas y un poco de maricas, él estaba dentro de la espiritualidad, porque él no veía la distinción entre la forma y la vacuidad. No veía la distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Claro que sí la veía, pero digamos, yo digo que en últimas, en profundidad, él era no dualista. En una conversación que yo tenía con una amiga mía, que ella conversa conmigo y yo le ayudo a esclarecer cosas más bien. Siempre tenía el rollo de la dispersión, ¿no? Ella se sentía como la gran dispersa. Yo le decía a usted, debería sentirse halagada de ser la gran dispersa porque el más grande disperso, el aplazador más impresionante, el procrastinador más asombroso, simplemente se llama Leonardo da Vinci. Estúdiese la biografía de él y usted se calma. Y después ella no lograba calmarse porque yo le mandé además la biografía de Isaacson, que es una maravilla. Es la mejor biografía sobre él. Y además, un día ya un poco aburrido porque yo le decía, pues valore ser una dispersa, valore que no concrete las cosas. Yo soy un poco eso también, a mí no me importa eso no valorar porque yo ya sé que es parte del camino y de la vida. Entonces le dije un día, pues haga como la frase de Carlos Marx en el manifiesto que era, en lugar de proletarios de todos los países unidos, es dispersos de todos los países unidos, ¿no? Entonces ella, y después de eso, y además le cerré como colofón, pero esto eran conversaciones largas, ¿no? Pero digamos, yo las trato de reducir para no tomarme todo el tiempo. Yo le decía, esto es como un poco Superman, que me imagino que todo el mundo conoce Superman y ella lo conocía, a pesar de que era muy joven, ¿no? Pero era una vieja interesante, hablaba 6 idiomas, cultísima, bailarina, artista, bueno, tenía muchas virtudes maravillosas también. Pero esto lo consideraba porque la gente le decía, es que usted no concreta nada y ellos le daban evidencia que efectivamente no concretaba nada, ¿no? No concretaba nada. Entonces yo le decía, pero Superman cuando está lúcido en las etapas más maravillosas ve a través de las paredes, puede volar por el aire, le da en la jeta a todo el mundo, salva a los caídos del planeta, en fin. Pero cuando tiene que bajar a ir a escribir un artículo al periódico que no me acuerdo si se llama El Planeta, creo que se llamaba en la ciudad El Planeta, y tenía que ir a pagar las cuentas de la luz, él bajaba y se ponía el terno de raya de tiza y entraba al periódico y era Clark Kent. Entonces uno necesita el Clark Kent, ¿no? Para poder encontrarse con las personas y pagar las cuentas de la luz y la administración y ir a la junta de copropietarios del edificio. Pero cuando uno no está como Clark Kent y uno necesita ponerse la capa y ver a través de las paredes y volar y encontrarse con los de la fuerza, que la fuerza te acompañe, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde yo voy, Andrés, que realmente no hay que, si te falta mundo para los negocios, te voy a hacer un vector histórico que es lindísimo. Es que en el medioevo realmente había una vida que se llamaba la vida de la contemplación, que era la vida de los monjes. Eso se llamaba el otio, el otio. Y la vida de los burgueses que estaban en los burgos, que trabajaban en las ciudades, y iban los Medici que iban haciendo tejidos de la lana de las ovejas y los campesinos. Entonces, el monje estaba en la vida otiota, ociosa, otiota. Lo que pasa es que ocio para el moderno como nosotros es estar perdiendo el tiempo. Pero el ocio del medioevo era la contemplación, era el camino de la vía de acceso a la divinidad, a lo profundo, al espíritu, a Dios en el lenguaje de ellos.
Y el mundo de los negocios era el que negaba el otio. Negocio es negotio, negar el otio. Entonces, si tú quieres negar la vida contemplativa, pues dedíquese a los negocios, en el término medieval, ¿no? Medieval. Ahora, si lo ve que hay una vida contemplativa y la vida de los negocios, tú te tranquilizas porque las dos se pueden conjugar. Los musulmanes, los monjes sufis, siempre tenían que tener un oficio para defenderse, además del trabajo del camino espiritual. Y acuérdense que los budistas zen desarrollaban el arte de los jardines, el arte del ikebana, el arte de el manejo del Go. El Go es una maravilla, que es el ajedrez oriental, el Wei Chi de los chinos que ellos juegan es el Go. Entonces, ese tipo de actitud es la que también hay que mirarla, se pueden conjugar perfectamente. Entonces, y los griegos, para cerrar un poco, para no dejar el paso, los griegos lo llamaban el ocio elegante o el reposo distinguido. La palabra en griego es diagogos, diagogos. Y el significado, obviamente una traducción en español, ¿no? Pero el significado sería como ocio elegante o el reposo distinguido. Entonces uno debe tener esas dimensiones que las gravitan, que son contrapuntos, que le permanecen, que están trabajando. Entonces en algún momento me pongo la capa y salgo y atravieso las paredes y en el otro bajo me pongo las gafas y el terno, el vestido completo con chaleco y entro a escribir mis artículos de periódico y a pagar las cuentas de la luz, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí. Gracias, sí, tienes. Ames, ¿vas a hablar? Sí, desde como esta, yo siento que esto del que les estaba hablando de esta confianza en la soledad, de esta confianza como en el caos, de esta confianza en el desempleo, de esta confianza en la ignorancia, de esta confianza como en la vulnerabilidad, ¿cierto? En la inferioridad, sí, en la imperfección, ¿cierto? Esa confianza en la imperfección es muy inspiradora. Y creo que en ese sentido es productiva. Ya que uno no sepa cómo vender empanadas, pues ya es, digamos, como algo que puede ser simplemente porque no tienes tiempo, porque uno en última no aprende de todo. O incluso no tiene ni talento. Y ahí viene el asunto de la tragedia, ¿no? De la necesidad de tener confianza en la tragedia. Porque tal vez ahí está precisamente la inspiración que necesita la persona para saber que siempre va a tener el pan de cada día. Precisamente en esa nada o en esa vacuidad, en esa ausencia de Dios, ausencia de objetivo, ausencia de meta, o ausencia de proyecto, en esa ausencia, en ese vacío existencial, en ese hoyo negro que somos, en últimas, y que tenemos en el centro. Creo que eso, no sé, es bastante inspirador. Creo que es bastante inspirador y siento que pues es como una decisión que hay que tomar y que mientras no se tome, pues va a estar como acosando de cierta manera esa tensión respecto a si primero le das prioridad a tu propia inspiración como un aporte a la sociedad, a la pareja o al hijo o al colectivo, o, o no le vas a dar prioridad a tu inspiración, sino prioridad a otras cosas que tienen que ver más como con el mundo pues, de las personas y es como mirar qué es lo que vende y venderlo.
Sería esa como mi opinión. Creo yo que la tensión viene en el tratar de ganar dinero de tu inspiración, sin buscar en esa inspiración misma el hecho de cómo ganar dinero, o descubriendo que en tu inspiración no surge la idea del dinero. Entonces, lo que debes decir es, si necesitas dinero, entonces no te angusties porque tu inspiración no te lo da, sino que simplemente entonces asúmelo y mira qué es lo que se vende y véndelo. Diría yo eso. Sí. Ahí está. Ahí. No, me parece muy clave lo de la integración, ¿cierto? Lo de poder ¿qué? Poder sostener también todas estas cosas bonitas que estamos haciendo, ¿cierto? Que estas conversaciones, esos diálogos, le nutren a uno el alma, ¿cierto? Le nutren a uno la confianza. Escucharse es un acto súper bonito para fortalecimiento de la confianza. Entonces, como que siento que se está invirtiendo en otro tipo de capitales, pensar que, pues, que el proyecto, más que para mí ausencia de proyecto, es que el proyecto como que me satisfaga a nivel de varias dimensiones, ¿cierto? En mis capitales sociales se vean fortalecidos, como una visión del capital más total, no solamente el capital económico, pero en algún momento pues, el capital económico es necesario para pues, estar conectados con este internet acá, ¿cierto? Tomarnos el agüita, incluso en el acueducto de Bredal. Entonces, no, para no chocar con esa dimensión, siempre, ahorita pues lo estoy viendo, es como qué podría seguir a partir de lo que estoy haciendo con las conversaciones, porque yo siento que para mí me está dando como mucho más riqueza interior, mucho más relajación, mucho más inspiración que incluso lo que estaba haciendo en las universidades y que veo que también hay un ocaso también en lo que en los programas. Por eso hablo como de una necesidad de articular esa dimensión de la plata, porque pues sé que se puede y hay cómo, y hay las cosas para no depender otra vez de una institución que me vaya a emplear, sino que yo mismo perfectamente podría, y no se necesita tampoco mucho, sino que es de pensar un poco un modelito de negocio sencillo que nunca lo he hecho, entonces estoy como en ese interés, ¿cierto? En ese interés de ver que ya no están entrando estudiantes a la universidad, que la tecnocracia se ha apoderado mucho de esos espacios, de que también pues no es tampoco tan inspirador y atractivo, entonces como que pensar que también tenemos en nuestras manos y en nuestras experiencias ya mucho del fruto de lo que podríamos hacer, siguiendo con nuestra inspiración, pero siguiendo aportándole un poquito como a esas cosas de pagar esas cosas básicas. Afortunadamente también el año pasado tuvimos un golazo ahí grande ahí con mi pareja que fue construirnos la casita también en la montaña y eso nos da también pues una independencia alrededor de que, que teníamos como la iniciativa de irnos, pero pues se presentaron otras cosas para trabajar acá, pero pues está siempre buscando, ¿cierto? La independencia, que también es muy bonito, también como yo me sueño el trabajo, que más que la independencia es la interdependencia. Como que la libertad para mí sería tener más vínculos, para mí la libertad sería estar más enredado en esa democracia interespecies que hablamos la vez pasada, como más conectado con la tierra, con los árboles, con la vida, con el agua. Eso para mí sería como más libre. Una libertad no es como en esa visión contracultural de los 60, que cada quien hacía lo que quisiera y sí, estuvo bien esa para que ahorita ya estemos pensando en nuestra libertad como de fortalecernos comunitariamente, fortalecer nuestros vínculos con las personas, pero con lo no humano también. Hace parte de esa relacionalidad, como que también nos está mostrando nuestro tiempo. Y a veces esos estados de relajación que hablaba también Fernando los he encontrado mucho como en contextos naturales. Uno camina y es como que uno peluquea las malas ideas que tiene, como que es una manera de higiene interior muy profunda, ir al bosque, ir a la montaña, para la salud mental, para el relajamiento, como que te relaja, se relaja todo. Creo que hay algunos autores que tratan de hablar desde esas poéticas del caminar, como este Bretón, pero yo lo que siento es que es una cosa más interna, ¿cierto? En los objetivos de desarrollo interior, ese contacto con lo natural es una vaina muy profunda, muy interesante, el tomar un baño del bosque, ir a ver la naturaleza, lo contemplativo, me induce a mí muy fuertemente esos estados de relajación, donde se va el objetivo, el proyecto, se va todo para estar como en una conexión más presente con las cosas, con los colores, las texturas, las formas, y esas cualidades
en un tiempo que requiere un cambio de matriz energética, son necesarios ese tipo de escenarios. Quiere decir, vamos a hacer trabajos donde vamos a fomentar también lo improductivo como algo importante para este tiempo, porque es esa improductividad lo que necesita el mundo también para que no siga generando tanta energía. Que no se trata solo de cambiar una energía a otra, se trata de crear otros ritmos interiores, otra energética interior para poder que los límites planetarios que los estamos atravesando, pues quiere decir, el trabajo que me sueño tiene que ver un poco con lo interior también, no con producir más objetos, ni más cosas, ni mercadear con objetos, sino como sería otro tipo de trabajo más hacia lo que hablábamos con un amigo ayer, como hacia los sueños de las personas y hacia facilitar encuentros donde pueda surgir como una riqueza del crecimiento de los vínculos, ¿cierto? Las interdependencias. Ese sería para mí como el sueño de trabajo, como crear redes, facilitar espacios donde yo pueda conectar personas, intercambios. Por ejemplo, en la Universidad del Futuro, como yo me la sueño, es un espacio donde todos podemos estar en nuestras cosas personales, pero en algún momento empezar a crear como una infraestructura transfronteriza de aprendizaje global, muy bonita, donde cada quien pueda estar aportando su semilla, su conocimiento, puedan estar ahí como intercambiando. Y bueno, también me gustaría mucho en ese marco de la colaboración, que es en el que estamos ahorita como en estos objetivos de desarrollo interior, pues nos jala ya como a una última fase, que es empezar a hablar también del sueño, del proyecto o de la agencia colectiva. Ya pasamos por el ser, el pensar, como que unos módulos muy interesantes, pero mira tan bonito que vuelve otra vez a completarse las cosas cuando volvemos a hablar de esas cosas también, de cómo hacer sostenibles también nuestros sueños con nosotros, con la inspiración y con lo que estamos trabajando, para volver otra vez a recorrer el módulo del ser, y siempre como que en un día podemos estar recorriendo todos esos escenarios, el del pensamiento. Una de las cosas que sí quiero trabajar mucho más, y ya las conversaciones me lo permitieron, es que también se necesita de crecer en unas cosas o en unos hábitos que uno tiene para ir metiéndole en otros. Pero uno como que se enamora mucho de sí mismo, ¿cierto? A veces, y chévere que he dejado también un poquito como que esto lo hacía yo, y estoy empezando a construir otros hábitos que me están llevando más a esa red y a esa interdependencia, y eso me da mi libertad, eso me da confianza, me siento seguro, me siento contento, porque estoy no en un sueño ya individual de una ambición, de esa libertad como material individual, sino una libertad sí, como de interdependencia, es como y en ese camino también, si uno lo ve como evolutivamente, el bebé primero es dependiente, luego Fernando hablaba que en la adolescencia pues buscábamos un poco esa sensación de independizarse, de, de anarquismo, de romper con la autoridad. Y en esos momentos la vida como que me jaló a mí después de esos momentos que también son importantes, como esa segunda adolescencia ya reconstruida con un piso ya de un proyecto, algo que me mantenga un poquito tranquilo con la economía también, pero viviendo un poco de estas cosas que estamos haciendo, de estas cosas de los objetivos de desarrollo interior. Esas cosas son muy, 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 muy importantes. Entonces como que ahí está como la reflexión, y siento que creo que buena parte de cómo crear más confianza es a través de la conversación, a través de la conversación, del encuentro, pero no del encuentro como lo hablábamos antes, de tener siempre como el afán del proyecto de antemano, sino como que el proyecto es una emergencia mismo de las conversaciones y de los encuentros. Es algo que surge naturalmente en algún momento, pero no surge como en el afán, en la estructura, que es lo que de pronto con Patricia Noguera, una colega manizaleña, ella es un poquito incrédula con los mismos conceptos, por ser filósofa, entonces ya objetivo, se raya con esos temas, pero tampoco nos podemos rayar tampoco con los temas, con los objetivos, con los programas, porque podemos estar ahí, pero no identificarnos que estamos el 100% del día ahí, sino que es algo más juguetón, como lo plantea Fernando, como una manera de recorrer esos espacios de lo moderno, de lo mágico, de lo mítico, ¿cierto? Incluso de lo posmoderno en cuanto a estas visiones de mundo, entrar y salir, recoger, oscilar, pero no quedarnos con una identidad así muy centrada ni en lo mágico ni en lo moderno, porque es que no va con nuestra espiritualidad, no va con nuestra propia identidad, que es más
más desde el juego, ¿cierto? Y cuando uno juega, pues uno va y recorre esos espacios y es una manera de reencantarlos, de integrarlos más sanamente, de volverlos como parte de la vida sin tener que luchar como con esas identidades como tan determinantes. Entonces sí siento que esa oscilación me llama la atención y bueno, para seguir compartiendo, pues dejo ahí la palabra. Bueno, hay digamos que yo a veces siempre saliéndome por la tangente, pero bueno, es una opción interesante. Yo diría que en alguna de las actitudes vitales en los estadios que nosotros podamos ir recorriendo, lo que pasa es que yo ya he recorrido un pocotón de estadios, me faltan como 2, creo. Entonces también ya he ido encontrando ciertas corroboraciones. Una es que en el fondo yo ya no tengo nada que reparar, o sea que ya me mantengo así, o sea que no estoy con la preocupación de hacer mis reparaciones, de aligerar mi equipaje, digamos, como diría Antonio Machado. Yo no estoy en ese plan, pero tampoco tengo que preparar algo para el futuro ya, o sea, yo ya estoy como en una actitud que no tengo que reparar atrás en el pasado, ni tengo que preparar para el futuro, sino aquí instalado, en el aquí y el ahora, en el encuentro que estoy, por ejemplo, en este momento con ustedes, en el aquí y el ahora, que a veces parece que no fuera fácil de aceptar eso, pero en términos budistas sería una actitud que yo la puedo mantener casi durante mucha parte del día. En otras me zafo, en otras me disperso, estoy haciendo compensaciones por allá en las nebulosas, ¿no? En los ensueños. Y es lícito también andar en los ensueños. Un poco también me relajo en eso, ¿no? O sea, descansa uno de estar en los estados de atención. Y en la actitud, digamos que uno con el pasado tiene culpas. Con el presente se puede estar apegado, así sea un trabajo, o las ideas, o los afectos. Y en el futuro tiene miedos porque todo es también improbable, ¿no? Entonces, frente a la culpa del pasado, frente al apego del presente y frente al miedo del futuro, pues más bien yo voy transitando por esos caminos. Y digamos, esto sí para zafarme por la tangente bien, voy a hacer una ruta histórica que me gusta, es interesante, que son como esas desconfianzas profundas sociales que se generaron en la historia de la cultura, eh, que son como, eh, Freud la llamó, espera, ¿cómo es que la llamó Freud? Freud le llamó las 3 grandes ofensas en la cultura. De pronto ustedes lo han leído en un texto, un artículo de 1917 que se llama Una dificultad del psicoanálisis. Él llamó, hay 3, un filósofo que se llama Javier San Martín, que es muy interesante, lo llamó también, la llamó las humillaciones. Y Foucault, tomando la idea de Freud, lo llamó las 3 heridas narcisistas del hombre. ¿Lo recuerdan ustedes en alguna parte del camino? Entonces decían que la primera, lo voy a echar como una historia, para no hacer como una cosa como tan académica. Entonces era así una vez, más o menos que todas las historias comienzan ahí, un mundo muy satisfecho de sí mismo en el centro del eterno y el centro estable del universo, digamos, poblado por todas las criaturas, entre las cuales destacaba el ser humano. O sea, ustedes ya me entienden que yo estoy aquí con la música del Génesis, digamos, podría ser, ¿no? Con la música del Génesis. Y era el hijo predilecto de Jehová en ese momento, puesto allí para dominar todo lo creado, todo lo creado. Dueño absoluto de sí mismo, diríamos, para decirlo con plenitud en la confianza, dueño absoluto de sí mismo, y organizado libremente en sociedades naturales, jerarquizadas en ese momento porque él era superior a todas las otras especies de animales. Y todo iba bien, todo iba bien en ese momento, en ese Génesis. Y de repente aparecieron los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea, lo que yo estoy diciendo es
No tiene nada que ver en realidad con la parte mítica, sino aquí es asociando temas que llegaron para desbancar a ese ser humano, simplemente para desbancar a ese ser humano de su sitio, de privilegio, de seguridad, de gran confianza. Porque en ese momento para él no había el dolor, no había nada de ese tipo, no había el sufrimiento, creo que ni siquiera usaba ropa ni nada, tenía su compañera, que es Eva, o en otros lenguajes se llaman Baronia, y eso sí, cada uno de los jinetes salía con una arma. Y Freud empieza a hacer ya en el texto que lo llamó las tres graves ofensas. Foucault lo llamó las heridas narcisistas y Javier San Martín lo llamó las tres humillaciones del ser humano. Entonces la primera es que lo llamaron, San Martín lo llama la herida cosmológica, pero también Freud lo llama la ofensa cosmológica, realmente lo llama Freud. Y era que en esa época del mundo físico, especialmente con un personaje que se llamaba Nicolás Copérnico. Hasta antes de Nicolás Copérnico, la Tierra era el centro del universo. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? Era el centro del universo. Y los grandes señores, pero Copérnico con todos sus estudios dijo, no, la Tierra no es el centro del universo. El centro del universo es Dios, perdón, es el Sol. Entonces, por primera vez apareció la teoría heliocéntrica, ¿no? No la tierracéntrica. Entonces, dijo que era el Sol. Y corroborado por un tipo que miraba a través de un telescopio, que se llamaba Galileo, lo corroboró y dijo, sí, la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Entonces, los grandes señores de aquella tierra no podían aceptar que su tierra, que su mundo pudiera perder el privilegio de ser el centro y la razón de todo. No lo podían. Y obviamente a Galileo casi lo queman. Dicen que Galileo cuando se salvó por un pelo se salvó y no lo crucificaron, ni lo condenaron, ni lo quemaron. Dijo, y por si muove, en italiano, en un italiano de la época, y por si muove. Entonces él dijo, no, yo sé que la Tierra está en el centro y todo, pero cuando salió y por si mueve quiere decir, pero se mueve. Lo dijo creo que en voz baja y salió. Entonces eso es lo que llama la ofensa cosmológica Freud. Nosotros estábamos seguros que era el centro del universo. Copérnico y Galileo confirman que era simplemente se movía alrededor de algo que era el Sol y que el Sol es el centro del universo en ese momento. Hoy ya hay teorías de otro orden, nosotros no aceptaríamos el Sol, ni mucho menos, sino, en fin. En la segunda ofensa es la que se llamaría la ofensa biológica. Hay un personaje que se llama Charles Darwin, que arrojó al hombre del centro de la creación, porque el hombre fue creado allá, debió ser en el sexto día, creo, pero estaba en el centro del paraíso, en el centro de la creación. Y Darwin lo arrojó del centro de la creación, mostrándolo como el resultado de un proceso evolutivo natural anterior a su propia existencia y controlado por sus principios ajenos a él, que era simplemente el camino entre unos primates que venían de animales mucho menos evolucionados hasta llegar aquí, a este punto donde surgió el ser humano, los homínidos. Y eso es a través de un principio de la evolución que él lo llamaba, se me olvidó cómo lo llamaba, la lucha del más fuerte, ¿era? Algo así. La supervivencia del más fuerte. La supervivencia. Entonces eso es lo que Freud llamó la ofensa biológica. Y en el mismo texto, Freud dice que en ese es un poquito de narcisismo freudiano, pero que lo considero yo desde mi óptica que fue muy lúcido, porque él hizo la que llamaba Freud mismo la ofensa psicológica. Es que Freud arrojó al hombre del centro de sí mismo.
Ese hombre que nosotros decimos de alta confianza, de que tú puedes, usted está confiado, que es el que maneja, que tiene la responsabilidad, ¿no? Y en términos, digamos, existencialistas, usted define y decide su vida. Freud le dijo unos años antes, eso demostró que sus actos, que sus impulsos y sus tendencias tienen una realidad, en realidad tienen son motivaciones inconscientes, a veces muy irracionales además, no de la racionalidad, y que aún en su mundo interior eh, fue dado por causas incontrolables. Entonces, él lo llama la ofensa psicológica. La ofensa psicológica, lo mandó allá. Y dice, hay fuerzas inconscientes, no somos conscientes. Acuérdese que cuando miraban los dibujos de Goya decía, el sueño de la razón produce monstruos. ¿Se acuerda? Ese es el título de uno de los grabados de Goya, donde salen los monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. Cuando el sueño, la razón está durmiendo, lo que salen es la sombra, es el abismo, son los monstruos, pero que son también la maravilla, el octavo pasajero, ¿no? El alien, el octavo pasajero sale. Giger sería un ilustrador fantástico de los monstruos puestos en una secuencia de monstruos por todos los siglos. Giger sería uno de los últimos en los últimos años. Y esas serían las tres heridas narcisistas que Foucault, vía origen Freud, lo llamó así. Javier en San Martín dice que hay una ofensa adicional, pero Javier San Martín, en lugar de llamarlos heridas narcisistas o ofensas, como lo dice Freud, lo llama humillaciones del ser humano. Él dice que hay una humillación, la cuarta, que es una humillación tecnológica. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros decía, bueno, pero esta humanidad aún le queda, ya nos humillaron nos batieron toda la poca confianza que teníamos, ¿no? Por eso es que a veces cuando uno dice los modernos millonarios y todo están totalmente confiados. Saben que en el momento de la muerte va a entrar, como decía Cioran, en lo único sublime que es democrático, que es la muerte. En la única experiencia de lo sublime que es democrática, que es la muerte. De resto, los millonarios creen que si tienen todas las riquezas exageradamente van a tener mayor seguridad y que van a seguir siendo eternos, y no lo son. Entonces, dice Javier, el filósofo Javier San Martín, que apareció para él la cuarta humillación cuando los seres humanos decían, es que aún me quedan mis propios inventos, yo soy un creador, no sabían que tristemente también tenía que llegar un cuarto jinete del apocalipsis, y esto es lo que llama San Martín la ofensa tecnológica. Y es que apareció un programa de computador que se llama Deep Blue, ¿ustedes lo recuerdan? Que jugaba ajedrez, y Deep Blue se enfrentó en el año 1996, en febrero, si no recuerdo mal, con el más importante, uno de los genios del ajedrez, que se me olvidó el nombre, ruso, no sé si ustedes me recuerdan ese nombre. Kasparov o alguno de ellos. Ese, Kasparov. Entonces, Kasparov se enfrenta a esta extraña máquina y siendo una de las mentes más brillantes del ajedrez de la humanidad. Y Deep Blue lo venció en una dura partida de ajedrez, lo venció, que supuso una cuarta humillación para esta humanidad. Entonces, diría, nosotros que somos inventores, en los términos que hablamos en la reunión de creatividad, o creadores de de estas máquinas, de estas machines, también teníamos esas cuatro humillaciones. Entonces, no solo es un problema de lo interno personal, sino que en lo interno social hay esas cuatro humillaciones que hemos sufrido, que Freud la llaman ofensas, que San Martín lo llaman humillaciones y que Foucault lo llama brillantemente las tres heridas narcisistas de los seres humanos. O sea que ha socavado también esa idea de la seguridad confiable de la humanidad, ¿no? Y hoy nosotros tenemos dudas, ¿no? Y hay otros que yo le podría agregar, por ejemplo, en esta misma construcción vía Nietzsche, que
digamos que habría también una humillación en lo que se llaman los valores profundos de la humanidad. Una ofensa Porque teológica. Nietzsche, sí, porque Nietzsche dice es que lo que hay son relatos, ¿no? Y si lo hablamos en términos de modernidad, pues megarrelatos, ¿no? Megarrelatos. Hmm. O en otra posibilidad sería una humillación vía Carlos Marx, que es la humillación económica, donde dice que nosotros somos objetos de fuerzas que nos mueven dentro de las fuerzas económicas históricas, ¿no? Entonces, que no somos los que decidimos eso, sino que somos movidos por esas fuerzas económicas que a veces son más abstractas e irracionales. Entonces, lo dejo ahí para poner digamos, esa línea histórica de las humillaciones culturales y sociales, o para coordinarlo con la palabra de hoy, que es la confianza, esas desconfianzas profundas que quedaron en los seres humanos. Pues yo, para ir redondeando, Hmm. no, pues pensaría, sí tenía como la intuición un poco de que este tema de la confianza, no sé, es como muy especial, muy especial, es muy diferente a todos los que hemos hablado hasta ahora. Creo que porque, no sé, creo que hace parte, tal vez, pues especulo, tal vez la confianza o como o lo que nos suscita esa palabra que también está escogida por personas que no somos nosotros. O sea, pues yo entiendo un poco la posición de Patricia o de los decolonialistas y toda esta gente en el sentido de que pues estamos debatiendo palabras que nosotros mismos no hemos seleccionado y eso tiene un elemento político muy fuerte. Realmente y aunque daña un poco la orquesta y daña un poco la foto y el afán de que todos quedemos ahí como en la misma lista, pues incomodemos un poco a la gente que quiere andar rápido con esto, de los objetivos de desarrollo y que quieren lograr determinadas cosas, pues creo que el análisis de cada una de ellas implica necesariamente también ese trabajo con la sombra que pues hace que la cuestión se vuelva incluso aún menos esperanzadora para los que quieren una solución rápida. Yo siento que algo hay con la confianza que salta como a otro plano, me parece a mí como, no sé si metafísico o espiritual, profundo. Creo que la confianza no es algo fácil como de despachar, como de hacerle chulo, listo, ya hablamos de confianza, digamos para movilización, que es como el siguiente tema que sigue, y seguiremos, sino que de todos los temas hasta ahora creo que es el de confianza el que más abierto queda, me parece a mí, más esbozado queda, más desdibujado queda, es el que más desdibujado queda. Eh, con algunas pues líneas que dimos que nos llevan pues como o que pueden llevar pues a unas nuevas reflexiones, pero sí yendo hacia lo de la movilización, yendo hacia el siguiente tema del próximo programa, que es el de la capacidad de movilización social, de mover gente. Wow, pues imagínate tú el desafío tan fuerte que termina siendo eso cuando previamente estamos hablando de confianza. Pensaría uno que puede haber diferentes tipos de confianza y de acuerdo como a esos diferentes tipos de confianza se mueven diferentes tipos de gente. Entonces, bueno, no sé, dejaría esa parte ahí como para ver para avanzar hacia el siguiente elemento de movilización, que creo que, no sé si al fin lo vamos a hacer como parte de la reunión con aquellos o lo vamos a hacer por aparte, Yo creo que por o aparte al fin. mejor. Mejor Sí, hacer listo. como la invitación es como hacer una cosa más global, no entrar Ujú, a una cosa porque no ujú, tendría mucho sentido. ujú, La invitación es ujú, como ujú. más la Yo parte creo global. yo creo que sería interesante pensar en clave latinoamericana, en clave de colonial, lo que viene más, o sea, menos Grecia, menos filosofía occidental, como un esfuerzo por venirnos como hacia acá,
yo sé que de todas maneras el cerebro tiende a hacer la contextualización y en esa contextualización pues vuelve y se va hasta Grecia. Es como si hubiera un imán allá que siempre nos lleva hacia allá, o nos lleva hacia Kant, o nos lleva hacia Nietzsche, o nos lleva hacia Hegel, o nos lleva hacia Heidegger, o nos lleva a Le Corbusier. Bueno, Le Corbusier por lo menos estuvo por acá. Entonces, pienso que eso de la movilización implica también como mirar más fuertemente las entrañas de la confianza, porque es que uno puede mover gente, pero si usted pone el elemento de la confianza allí, como que la cosa se pone un poco como, no sé, como qué escala o qué tamaño puede llegar a tener esa movilización, porque si es una movilización a partir de confianza, y la confianza es como vemos algo de lo que también hay que desconfiar. Entonces, muy interesante, me parece muy interesante el desafío del próximo programa de pensar cómo mueve uno gente. Pues una pauta entonces sería que la gente que se va a mover no puede moverse demasiado confiada y tampoco demasiado desconfiada, ¿no? Entonces está chévere, pues ese término gris ahí también intermedio de oscilación entre, o sea, que la movilización no es como a la loca y no es una movilización como por ganar la presidencia, sino que la movilización es más bien tener el orgullo o tener la satisfacción de mover, así sean dos personas más o una, pero, pero, pero porque hay esa especie de tono gris de confianza y desconfianza. O sea, porque hay cierta certeza. Entonces yo no vería la movilización social, pues como lo estamos hablando. Además, porque entiendo también estos objetivos de desarrollo interno como cuestiones de cualidad y no de cantidad, como sería lo que pasa con los objetivos de desarrollo externo. Entonces, si uno piensa la movilización social desde lo externo, pues claro, es número de gente. ¿Cuántos movió? 100, 200. Como decía Uribe, cuando fue a la Universidad de Caldas, cuando yo era estudiante, a dialogar. Oh, no. Cuando fueron los estudiantes a dialogar con Uribe, cogió a uno, al representante de nuestra universidad, a un ladito y le dijo, bueno, pero son ustedes y cuántos más. ¿Cierto? Porque ahí así es que se mueve la política. Es decir, ¿usted y cuántos más tiene? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Dígame, si tiene 10.000, 15.000 votos, 50.000 votos, pues entonces yo empiezo a hablar con eso, pero con usted no. ¿Usted quién es? Usted no es nadie. Usted es la movilización social en términos externos. Pero la movilización social en términos internos, yo no la veo en términos de cantidad, sino que la veo en términos de calidad. Y en ese sentido, pues mover gente de calidad, Claro. hágame el favor, es crear como un equipo de fútbol para ganar el mundial. O sea, eso ya no, y ahí sí arrastra usted millones de personas o un poco de gente detrás de ese equipo. Pero yo creo que lo que tú estabas hablando ahorita del equipo, sí, que lo Sí, hablaste, y Andrés, en algún momento, sí, la como que es confianza, importante que ese pero equipo, dale. una de las cosas que sí me llevo a este encuentro de hoy es que sí, para poder movilizar ese equipo sí deben haber unos grados de confianza, porque si no hay, y de en afirmativo las cosas, una movilización en afirmativo para no pasar lo que está pasando en Colombia, que muchos van a votar es porque están en contra de algo, por una desconfianza del otro, y eso no podría, eso es una energía mortal para el pueblo colombiano y para nosotros. Entonces yo sí siento que, claro, una movilización en la escala de lo local, de lo pequeño, pero con la conciencia global de lo que se está hablando, también va a ser cosas que puedan desarrollar la mente en un irnos a hacer esas relaciones, que es muy importante en esas conversaciones globales, pero con un enfoque de la movilización de la cualidad, no tanto en el millones, sino como algo más pequeño, más. Y creo que el asunto de las bioregiones está muy sustentado también ahí, como en un crecimiento regional, pequeño, pero que en algún momento pueda estar conectado como parte de Yo la, no, no pues sé. no quisiera que sonara como presión, por ejemplo, para Fernando, que tranquilamente navega pues por toda la literatura universal y por toda la historia. Y sí, que pues que por decir que no, tenemos que enfocarnos en Latinoamérica, pues decir que pues haya que hacer una edición interna, pues no, ahorita caigo en cuenta también de que podríamos ser un poco más rebeldes que eso, o sea, más rebeldes incluso que lo de colonial y más rebeldes incluso que lo latinoamericano. Creo que es más bien, es simplemente, como dice Fernando, es como movilizarnos a nosotros mismos, o sea, sí, o sea, movilizarnos
y pues no nos vamos a movilizar sino a través de aquello que nos apasiona y que no. Entonces Claro. sí, creo que no, creo que estaba cometiendo un error como al querer limitar eso, pero Sí. sí creo que sí debemos ser un poco más creativos en términos de los conceptos, eso sí creo, o sea, como que tenemos que inventar nuestras palabras y nuestros conceptos y no quedarnos simplemente aquí a la sombra de estos objetivos de desarrollo interno que Mm. diseñaron unas personas y a nosotros nadie nos preguntó. Entonces, como que también me parece interesante eso, o sea, como que esa movilización social sea como creativa, o sea, cómo nos la vamos a inventar, mejor dicho, el próximo programa, creo que es un desafío que trae, para no terminar hablando de haciendo como simplemente una crítica a las movilizaciones sociales o haciendo un análisis de las movilizaciones sociales, sino cómo nos vamos a movilizar nosotros, me parecería a mí que podría ser interesante.